Gracias, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. No sé qué le pasa a mi esposa, ella es la que va a predicar. Sin embargo, no sé qué le está pasando. Háganse acá al lado, por favor. ¿Ya están todos sentaditos? Bueno, esto es para toda la iglesia. Mi esposa está aquí con un motivo, por una razón. Yo voy a predicar. Lo hemos venido pensando, hemos venido hablándolo. Estábamos esperando confirmación, reconfirmación y demás de algo que está pasando en nuestra vida, y pues queremos compartírselo en esta preciosa tarde. Yo me siento bien bendecido por la esposa que el Señor me ha dado y la pequeñita hermosa Danerita que Dios me ha dado. Y desde que el momento que mi hermano Walter dio un anuncio, yo me puse un poco celoso por el anuncio que dio. Sin embargo, el día de hoy yo quiero traerle a la congregación una noticia de que la familia Gallardo ha comenzado a crecer desde aquí. Así es que quiero compartirles que pues se mantengan en oración, porque Dios me ha dado la dicha y la oportunidad de por segunda vez estar embarazado conjuntamente con mi esposa, y pues es nuestro segundo hijo o hija, que aún no lo sabemos, y pues estamos contentos. Así que, hermano Walter, tenemos una ardua labor y van a ir creciendo por ahí los chiquilines. Así es que yo les pido a sus oraciones. Algunos de ustedes conocen a precisión la condición de mi esposa, algunas cositas que por ahí de momento saltan en cuestión a salud, pero así como Danerita nació un día con todo y las cosas contrarias, con todos los diagnósticos que se pudieron haber pronosticado en contra de la familia o en contra de ella como persona, como mujer, con todo y esto el favor de Dios estuvo con nosotros. Y pues ya el mundo está por acabarse y Cristo viene. Dijimos, mi amor, ¿lo hacemos o no? ¿Nos aventamos al agua o no? Entonces, pues producto de nuestro amor, ahí está un segundo, espero y sea Leito, para tener un predicador. Así es que ya tengo a la pianista, dice que quiere ser pianista. Mi amor, ¿quieres decir algo al respecto? Está sin palabras. No, solo quiero decir que estoy agradecida con el Señor por esta oportunidad. Como ya ven, siempre hay personas que apoyan y siempre hay personas que te dicen, pero ¿por qué lo hiciste? Si tú sabes tu condición de salud. Pero yo solo dije, ¿sabes qué? Yo estoy en las manos de Dios. Yo dije, voy a darme un tiempo. Yo dije, si es de parte de Dios, Dios va a darnos ese deseo, nos va a cumplir ese deseo. Si no es de Dios, pues se acabó. Pero gracias a Dios sí, ya hay un bebé allí, entonces estoy muy contenta, muy feliz. A veces me mirarán así como que muy down, pero es porque también como tengo otra cosa que también me molesta de vez en cuando, pero estoy contenta, estoy súper feliz por lo que me está pasando ahora, y mucho más porque no tengo nada de náuseas, estoy de lo más feliz del mundo. Y gracias a Dios. Mi amor, no digas nada de eso, quien quite y ahorita comienzan la Danerita, ¿quieres decir? Y esos son uno de los síntomas que las mujeres lo primero que traen son síntomas así, pero yo no los he tenido, entonces yo por eso estaba como indecisa, ¿será que sí estoy o no estoy? Entonces, ya. Bueno, muchas gracias. Gracias. Lo queríamos hacer de manera pública porque son parte de nuestra familia. Amén. Aleluya. Sin más preámbulo, no, está bien, gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Sin más preámbulo, los niños pueden pasar a sus aulas. Quiero recordar de antemano, sí, por favor. Quiero recordar de antemano que saliendo del servicio, pues el equipo de los líderes, los que están en multimedia, los que están de Ujieres, en el grupo de alabanzas, etcétera, etcétera, maestras, tenemos una reunión al final, así es que se lo agradecería que pues me den tiempo para hablar con ustedes. Ahorita en un momento te voy a pedir, hermano Gilberto, que vuelvas a bajar las luces, ¿ok? Disculpa. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar una serie. Es pequeña, puesto que hoy vamos a comenzar con la serie del libro o a la carta a Timoteo, a primera carta de Timoteo.
Recuerdan ustedes que ya teníamos bastante tiempo que no tomábamos un libro para estudiarlo, ¿verdad? Estudiamos Santiago, estudiamos Primera y Segunda de Pedro, y así hemos venido estudiando de una manera pues fuerte, consecutiva, y el día de hoy pues no va a ser la excepción, porque hoy vamos a entrar en una serie la cual lleva por nombre Una iglesia informada es una iglesia transformada. Ya ustedes tienen el background ahí. Una iglesia informada es una iglesia transformada, basado todo esto en primera carta a Timoteo, del 1 en lo adelante. Tiene 5 o 6 capítulos, es corta. Entonces va a haber diferentes predicadores en esta serie. Así es que pues ahí van a estar probando el suculento platillo de diferentes personas que van a ir cocinando. Y que mejor dicho, creo yo, como son responsables, ya están cocinando el platillo para el siguiente domingo y así sucesivamente. Bueno, yo quiero aprovechar porque este es nuestro segundo domingo del año, y yo quiero decirles, mis amados hermanos, nuevamente, porque hay personas aquí las cuales no estuvieron otros días, los cuales he venido hablando de esto. Yo le invito, mi querido hermano, a que se esfuerce, que nos esforcemos, que el liderazgo que usted tiene lo vea más serio, que la responsabilidad que usted tiene, lo que Dios le ha dado, usted lo valore, lo coja como un tesoro, lo guarde en su corazón y trate de ser un mejor ujier, un mejor maestro, maestra, un mejor hombre de multimedia, un mejor hombre o mujer o señoritas en el grupo de alabanza, que se impregnen de la presencia de Dios, del compromiso. Para esto, yo tengo entendido que el carácter del ser humano, del carácter del cristiano, no cambia de la noche a la mañana. Usted me va a tener como pastor, como líder, guiándolo, de momento estorbándole en cuanto a mi situación o mi tiempo, mi oportunidad, mejor dicho, pueda estorbarle, porque usted tiene su propia voluntad y usted hace lo que quiere pues allá afuera. Pero en cuanto aquí, yo voy a estar dándole las instrucciones que Dios nos guía a hacer. Y para esto quiero traerle un pequeño video solamente para que usted lo vea de una manera metafórica, lo que Dios ha venido haciendo y quiere hacer desde el momento que nosotros decidimos recibir a Cristo en el corazón y por ende seguir caminando con Él. Así es que mi hermano César, ¿estamos listos? Estábamos. Ok, perfecto. Hermano César, por favor, gracias. Disculpa. Y vea esto, miren, qué bello. Es una metáfora, un ejemplo aún bíblico. Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Imagínense que ese es usted, ponga su nombre. Súbele un poco más. Paso número 1, balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo. Su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. ¿Te quieres centrar? Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2, se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro, y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va al torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente,
se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro, ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces, cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Aleluya. ¿Se identifican con eso? Son procesos, ¿verdad?, que muchos de nosotros ya más o menos tenemos la idea, que hemos pasado por algunos de ellos, y en algunos de ellos hemos corrido de las manos del alfarero, porque hay procesos en los cuales debemos entrar como cristianos, los cuales duelen, los cuales tienen que ver con la confrontación de una voluntad, con la confrontación de mi orgullo, de mi ego, de lo que yo quiero hacer como cristianos que somos. Recuerden que el cristiano debe de ser guiado por los principios, mandamientos, estatutos, directrices, que en la palabra del Señor está escrito, para que, como le dijo el Señor a Moisés, a Josué, que si él pusiera en obra la palabra del Señor, todas las cosas le iban a salir bien, por ponerlas por obra, que es la palabra del Señor. Bueno, ¿cómo dijimos que se llamaba la serie esta? Una iglesia informada es una iglesia transformada. En la vida todo tiene un porqué. En la vida tiene todo un porqué, y en el caso de lo que tiene que ver con la visión, con B,
la visión ministerial de un ministro en una iglesia, también tiene que haber un por qué hace las cosas, por qué trae esta palabra, etc. En nuestro caso, yo me reuní primeramente con Dios, en oración, pidiendo dirección. Desde el año pasado estoy con que, wow, vamos a estudiar esta carta. No se daba. A Dios doy gracias porque comenzando el año, boom, estamos comenzando esta carta. Y pues, como les digo, reitero, va a haber otras personas que van a estar siendo partícipes de predicar la palabra en cuanto a esta serie. Ahora, el por qué. ¿Por qué se predica o por qué es necesario predicar esta palabra en estos tiempos? Fíjense que la carta a Timoteo son cartas, la primera, la segunda y aún a Tito, son cartas muy interesantes porque tienen que ver con la vida eclesiástica. Son instrucciones, son directrices que Pablo le da a un pastor. En este caso yo las tomo para mí. Si no sabes cómo conducirte, yo te voy a enseñar cómo se debe de conducir el hombre de Dios, como también cómo el hombre de Dios debe de conducir la iglesia. De esta manera, al uno mirar las directrices y las cosas de cómo guiar un pueblo, las cosas se nos facilitarán, tanto a mí como pastor o como líder de esta congregación, como a usted, que es el que está oyendo, que es la oveja, que es la que viene y se alimenta. Entonces, de esta manera usted va a conocer la palabra de Dios, e incluso yo me estoy exponiendo a que si en dado caso, como pastor, estoy haciendo algo que no es bíblico, pues usted con la misma Biblia me diga: pastor, creo que eso que usted está haciendo está fuera de orden, porque Pablo aconsejó a Timoteo no hacer eso. Sin embargo, usted lo está haciendo, hablando de principios bíblicos, ¿ok? Entonces, es importante. El día de hoy es la introducción. Espero que en la introducción no se me aburran. Espero que usted se interese en esto, puesto que es Biblia, puesto que es la palabra del Señor. Entonces vamos a ver la carta de un hombre de Dios llamado Pablo y de un discípulo de él llamado Timoteo, lo cual Pablo le manda una carta a Timoteo para enseñarle cómo conducir la iglesia. Entonces es como que si voy a hablar de un índice. ¿De qué se trata todo esto? A grandes rasgos, pero puntos importantes. Voy a tratar de hacerlo rápido para ver si podemos entrar en lo que es el capítulo 1 y pues de ahí en fuera comenzarlo a leer. Escúchenme. Vamos a hacer un método, como se le conoce. Vamos a comenzar con el método crítico. Vaya apuntando, porque esto de estudiar la carta, esto es un estudio y a la vez predicación. Aquí se aprende, porque usted va a comenzar a escuchar palabras que quizá nunca ha escuchado en cuestión a la predicación, al estudio bíblico. Y esto va a estar interesante. Para los que les interesa el estudio, va a decir: esto es interesante. Los que no van a decir: esto me aburre, pastor. Escuchen. Vamos a comenzar a examinar la primera carta de Timoteo, capítulo 1, pero vamos a verlo desde el punto o lo que se conoce el método crítico. Método crítico es el punto número 1. ¿Quién escribió el libro? La respuesta es: el apóstol Pablo la escribió poco después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor de los años 63 o 65 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrito este libro o esta carta? Ya dijimos, se cree que en el 63 o 65 después de Cristo. 3. ¿A quién fue escrito? Pablo le escribió a Timoteo, aconsejándole a cómo dirigirse a la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaban con socavar la obra allí, y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación difícil, necesitando estímulo y consejo en cómo guiar a la iglesia. 4. ¿De dónde fue escrito? ¿De dónde fue escrito? En Laodicea, que es metrópoli de Frigia Pacatiana. Fíjense, estoy hablando palabras que se usaron por allá por Grecia, por Corinto, etcétera, etcétera. Son palabras no usuales acá para nosotros.
Ahora vamos a entrar al método histórico. ¿Cuál fue el primer método que usamos? Hicimos una crítica. ¿Quién la escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Dónde se escribió? Ahora, ¿dónde fue escrito? Ahora vamos a entrar al método histórico. Voy a tratar de avanzar. Esto es información que, digamos, yo puedo entrar ya a predicar. Vamos a entrar, abra su Biblia en Timoteo 1. Pero es importante, como es una carta, no solamente es un libro histórico, vamos a Génesis, vamos a Éxodo, no, es una carta, es importante que usted sepa quién la escribe a quién. Por ejemplo, ahora mismo le entra un mensaje de texto por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por lo que sea, las redes sociales, y entonces viene, vamos a poner un mensaje de esta manera: bueno, quiero decirte que voy a llevarte el dinero. Quiero decirte que te voy a llevar los $100,000. Esta tarde estás en tu casa porque te los voy a llevar. Oh, disculpa, voy a llevar compañía. Oh, pero también tenemos hambre. ¿Será que nos puedes tener algo? Y usted dice toda esta información, pero no mira quién la envía. Y usted está preguntando por qué la envía si yo no recuerdo que alguien me deba $100,000. Es necesario investigar. Bueno, ¿verdad? Algunos dicen, no importa que los traiga. Entonces, es necesario saber quién manda la carta, el mensaje, etc. Vamos a avanzar. Método histórico, ponga ahí. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo para corregir errores. Cuando usted escuche un para, cuando estoy leyendo yo y que escuche un para, esas son cosas importantes. Porque cuando esté la predicación mía o de los otros hermanos que vayan a venir a predicar esto, cuando digan, y la escritura fue escrita para, ahí está el propósito. Entonces, reitero, vamos a descubrir. Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo ahí va, para corregir errores de falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo del culto a los dioses o a la diosa Diana que reinaba en Efesios y estaba infiltrándose en la iglesia en Éfeso. En Éfeso la iglesia funcionaba en las casas y se levantaron maestros contradiciendo los principios evangélicos y hasta la humanidad de Jesús. ¿Sí se entiende eso? Y hasta la humanidad de Jesús. O sea, de que él no era ¿qué? Un hombre o que no era un Dios. Los gnosticismos estaban con filosofía, luego vamos a entrar en eso. Y este era el principal trabajo de Timoteo, un joven misionero entrenado y discipulado por Pablo. Lo que más se notaba era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Y cambiaron las enseñanzas para defender y apoyar esto de la mujer en autoridad sobre el hombre. Escuchen. Primera de Timoteo fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del 64 después de Cristo. La segunda carta de Timoteo, la última epístola escrita por Pablo, ahí está otra clave, la última epístola escrita por Pablo fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego, ahí está otra. ¿Quién era Timoteo? Bueno, era de padre griego y de madre hebrea o judía. Se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, es esta, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. Ahora, yo le pregunto, pastor, ¿es necesario que entremos en todo eso? ¿Por qué no se pone a predicar? Nos habla de la vida, nos habla de algún principio. Yo me pregunto, si no tuviésemos la Biblia, que en este caso tenemos en la Biblia la carta a Timoteo, la carta a Filemón, la carta a Tito, se le conocen como cartas, ponga ahí, pastorales. Cuando usted vea a Timoteo, Tito, Filemón, eran pastores que predicaban, así como está su servidor predicando y así como otros que han sido llamados para el pastoreo.
Ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen, o les pregunto, ¿ustedes creen que yo no necesito directrices para poder guiar al pueblo de Dios? Por supuesto que las necesito. Yo no puedo guiar a ustedes con filosofías huecas o vanas, o sacármelas de la manga y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas así de aquí en adelante, ¿ok? La Biblia la vamos a poner a un lado porque hay unas filosofías de Platón, hay unas filosofías de otros hombres de Dios griegos que creo que son mejores que la Biblia. No podemos hacer eso. Yo como seguidor de Cristo debo de seguir la doctrina de Platón, ¿no? ¿Verdad? Aristóteles tampoco. La filosofía no es filosofía, sino la verdad de Cristo. Y por eso es necesario que estudiemos esto. Usted puede decir, eso de la historia, usted puede decir, eso que nos están enseñando entra en lo un poquito aburrido, lo tenso, porque el pastor está desglosando historia, recordando quién es. Sin embargo, cuando entramos en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que parece ser que los tiempos de Pablo y Timoteo son iguales a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Con tan solo comenzar los primeros versículos del capítulo 1, habla de la doctrina. Yo estaba escuchando a un hombre de Dios muy, pero muy famoso de Guatemala, que le estaban haciendo una entrevista. Marcos Witt lo estaba entrevistando y le decía, ¿tú cómo preparas tus predicaciones? Y él salta a relucir diciendo, yo no hablo de doctrina, porque como a nosotros nos escuchan en todo el mundo, yo no quiero entrar en eso de hablar de doctrinas, en debates. Yo le podría decir, excuse me, perdón, ¿no se debe de hablar de doctrina en una iglesia? Por supuesto que se debe de hablar de doctrina en una iglesia, porque yo puedo traer a un hermano a predicar aquí y puedo traer a un hermano que diga soy cristiano, pero que me diga soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios, pero no te creo en el Espíritu Santo. Entonces eso ya es doctrinal. La iglesia de Jesucristo cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo. Pablo lo que estaba haciendo con Timoteo, antes de espinarte, Timoteo, ahí te mando unos shoes para que no te espines. Antes de que te pueda calentar la tierra, la arena, Timoteo, ponte estos shoes, camina sobre la doctrina de Cristo, porque ya oigo por acá que andan hablando por ahí algunos gnósticos, algunos personajes que son judíos, que están revolviendo la doctrina. Judaizan, que están haciendo lo que los judíos hacen, todo lo que se les manda, mandan a los niños cortarle el prepucio, la circuncisión, pero también no importa, soy cristiano de Cristo, el seguidor de Cristo, tú también tienes que circuncidarte, porque si no, no tienes salvación. Ese tipo de doctrinas o adoctrinamientos era lo que se oía en aquellos tiempos. Se estaba mezclando la doctrina. Por eso Timoteo, te encargo que te quedes allá, en Éfeso. Proseguimos. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Es pregunta. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? En el segundo viaje misionero de Pablo, cuando dejó a Priscila y Aquila, que antes cuando era pequeño yo pensaba que eran dos mujeres, y no, es un matrimonio. ¿Sí te acuerdas de eso? Oh, Priscila, una mujer, y Aquila también. No, es un matrimonio, Priscila y Aquila. Que incluso les recomiendo a aquellos aquellos que no han mirado la película de Pablo, la que hizo Mel Gibson, creo yo, o donde salió el que la hizo de la Pasión de Cristo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, Jim Caviezel, creo. Tim o Jim Caviezel, algo así, que la hace de Lucas. Ahí sale Priscila y Aquila en esa película. Ya está por ahí en el apóstol que siempre les menciono. Vayan ahí, creo que ya está la película de Pablo, la nueva. Y ahí sale Priscila y Aquila y no son dos mujeres. Es un matrimonio, un hombre y una mujer. Perfecto, proseguimos. En el segundo viaje misionero de Pablo, cuando dejó a Priscila y Aquila, Hechos 18:8, ahí lo encuentra eso.
Y llega también Apolos y se reúne con ellos. Luego Pablo llega a Éfeso, Hechos 19. Y aquí hizo su obra más grande en los años, se cree, 54 y 57 antes de Cristo. Ahora, ¿de quién está compuesta la iglesia? ¿De quién está compuesta la iglesia? De gentiles y judíos, contaminados con la doctrina falsa de Diana. Recuerde que estamos hablando de aquellos tiempos. ¿De qué estaba compuesta la iglesia en aquellos tiempos? De gentiles y judíos, contaminados con la doctrina falsa de Diana. ¿Sí se entendió eso? ¿Por qué de gentiles y judíos? Porque había judíos que se habían convertido en cristianismo y había gentiles pues que así también lo habían sido, habían aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué mencioné que estaban contaminándose con la doctrina de Diana, las creencias? Porque ahí imperaba. Es como cuando usted va, con todo respeto lo digo, a México. ¿Qué impera? ¿Cuál es la diosa de allá, de México? La Virgen de Guadalupe. Usted va a Cuba. ¿Cuál es la mera buena? La del Carmen. Usted va a Venezuela. La ¿cómo le llaman? Chichincuya, que tiene un nombre raro. Chichinquirá, algo así. Ese es otro, o sea. Y allá en Éfeso, en aquellos lugares, pues ¿quién imperaba? La diosa Diana y muchas otras más. ¿Ustedes creen que eso todavía se está dando hoy en día? Hay cristianos que dicen, yo soy seguidor de Cristo, y todavía pasa algo y ay, Jesús, María y José y su gorrito que lo acompaña y se persignan y el agua bendita y usan el rosario. ¿Cómo se le llama eso a la mezcolanza? Hay una palabra, ¿verdad? Sincretismo. Hay todavía iglesias cristianas que caminan en el sincretismo, una mezcolanza de todo. No saben ni en qué creer y creen a la vez en todo. Ahora, ¿cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Recuerden que estamos hablando de esta iglesia. Fuerza. Tenían buen fundamento por Pablo, Aquila, Priscila y Apolos. Pablo hizo su más grande trabajo en Éfeso. Debilidad. Eran las falsas doctrinas y maestros provenientes del culto a Diana, y la iglesia estaba contaminada o contaminándose con su doctrina. Método literario, rápido, boom, seguimos a otro paso. Método literario. ¿Qué género de literatura es el libro? Literatura epistolatoria. Fíjense qué palabra. ¿Qué género es este libro de literatura? Literatura epistolatoria, porque se cuenta como una epístola, una carta. Entramos a otro punto, método panorámico. Vamos a ver el método panorámico de esta carta. ¿Cuál es la idea principal del libro? Animar a Timoteo. Esto ya es importante. ¿Por qué se escribió Timoteo? ¿Para qué? Bueno, ahí está. Para animar a Timoteo y alertarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas, dándole también consejos prácticos para la organización de la iglesia. Pablo animándolo y expresando su amor. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió? Escuchen, esta es otra pregunta. Parar la influencia de las enseñanzas del culto a Diana que reinaban en Efesios y animar y alentar a Timoteo. Palabras claves en 1 Timoteo, ya estoy concluyendo, para entrar en el libro, ya estoy concluyendo. Esto es una introducción y para mí me es importante que ustedes se empapen de esto. Hoy en día usted puede decir, dale ya la enseñanza, pero el día de mañana ustedes tienen una grabación de un estudio, de todo lo que les estoy dando que es profundo.